Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Alejandro, tu profesor de mecánica racional. Bueno, hoy la idea es cortar un poquitito con lo que es la teoría y arrancar con un poquitito de ejercicios, de dinámica del punto material. Es una teoría por ahí un tanto más larga que cinemática, por eso me parecía prudente hacer una pausa con la teoría y tratar de meternos con algunos de los problemas de la guía de trabajos prácticos como para no perder entrenamiento. Así que un poco el propósito de esta clase va a ser trabajar con los problemas de la guía. Entiendo que se hace cada vez más largo todo esto, ¿no? Como que no termina más. Un poco hinchado de las pelotas estoy, no voy a mentirte. Pero bueno, así es lo que tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer para, bueno, en algún momento poder volver a estar como siempre estuvimos dando clases de forma tradicional y haciendo todas las cosas que ahora hacemos de forma impersonal, volver a hacerlas de forma tradicional. Nos permite valorar un poquitito más todo lo que teníamos antes y no nos dábamos cuenta seguramente. Hay veces también recibo mensajes de alumnos diciéndome que bueno, que no se entienden por ahí algunas cosas, que cuesta de esta manera. Eh, no solo de esta materia, sino en todas las demás. Hay que intentarlo, hay que continuar, no hay que rendirse. Siempre se dice, bueno, podemos dejar esto para más adelante, pero bueno, es patear el problema para más adelante. Entiendo que a todos nos está costando hacerlo de esta manera. Lo mejor que puedes hacer es intentarlo igualmente y en algún momento esto se va a terminar. Y bueno, te requiero ahí con todas las ganas, con cierto nivel de entrenamiento, como siempre te digo, y que no aflojes, que no aflojes que ya lo vamos a vencer. Bueno, el problema, sí, problema número uno, acá tengo ahí un machete acá abajo para poder leer, dice, a ver, un balde está asegurado a una varilla de longitud L igual a 1,2 metros y es hecho girar a lo largo de un círculo horizontal tal como se indica. Es hecho girar el balde y es hecho girar de esta manera, ¿de acuerdo? Las gotas que abandonan el balde caen y tocan el piso a lo largo de un círculo de diámetro D. Aquí tenéis el círculo de diámetro D, quiere decir que abandonan el balde y caen de esta manera. Se pide encontrar dicho diámetro cuando el ángulo, ¿sí?, son 30 grados. Son 30 grados. Fíjate que la información es geométrica, ¿no? Es geométrica. Sin embargo, nosotros tendremos que recurrir primero a la dinámica y después seguramente que a la cinemática. ¿Por qué? Porque una vez que las gotas abandonan el balde, la única fuerza a la que están expuestos estas gotas sería el peso. ¿Sí? O sea que no estaría mal considerar en esa instancia todo lo referente a tiro oblicuo, un tiro horizontal desde esa perspectiva. ¿Sí? Mientras tanto, lo que tenemos que saber que vamos a arrancar el problema de dinámica como arrancamos cualquiera de los problemas, en realidad como el diagrama de punto material libre, diagrama de punto material libre. Y bueno, y acá hay dos cuestiones a considerar, ¿no? Podemos armar un diagrama de punto material libre, ¿sí? Supónganse, a ver, ¿sí? Vamos a poner la partícula, bueno, podemos poner que está actuando el peso como fuerza activa, ¿sí?, y que está actuando lo que es la tensión de la cuerda. Esta es una posibilidad y esto existe y es cierto. Existe y es cierto cuando estamos en presencia, ¿sí?, cuando estamos en presencia de un observador inercial. ¿Qué es el observador inercial? Es aquel que está en un sistema de referencia que no está acelerado. Está mirando el evento desde un sistema de referencia que no está acelerado. Podría ser el piso, ¿no? Podría ser el piso si dijimos que podemos tomar como referencia absoluta la Tierra porque sus aceleraciones son ínfimas en cuanto a los movimientos de rotación y traslación. ¿Te acuerdas que lo hemos visto?
Entonces podemos decir que está parado acá y está observando el evento, y lo que puede apreciar es que las fuerzas que están actuando son estas. Otra variante del análisis dinámico es, valga la redundancia, la del equilibrio dinámico. La del equilibrio dinámico. Y va con rojo porque es picante a veces, ¿no? Cuesta entenderla y demás. ¿Sí? Vamos a suponer, ¿sí?, que el observador ahora está parado encima de la partícula. ¿Sí? Está parado encima de la partícula, ¿sí?, y está en presencia de un sistema no inercial. ¿Sí? El sistema es no inercial y el equilibrio dinámico se logra con la llamada, ¿sí?, fuerza centrífuga. Aunque la fuerza centrífuga en verdad no exista, es una fuerza ficticia. ¿Sí? Es una fuerza ficticia que logra que, o te hace creer que la partícula de este sistema no inercial está en equilibrio dinámico. Es como diciendo, acá, en este planteo vas a tener, por supuesto, suma de las fuerzas exteriores igual a masa por aceleración. ¿Sí? Desde la perspectiva del observador no inercial, suma de las fuerzas exteriores reales y ficticias va a ser igual a cero. Quiere decir que la partícula está en equilibrio dinámico. Esto es parecido a lo que, bueno, nos podemos imaginar el movimiento de un automóvil en una curva. Si estamos en la vereda mirando cómo gira el automóvil, lo que apreciamos es que al haber algún giro hay una aceleración centrípeta, de algún modo. Si suponete que gira muy rápido, vos lo que ves es que, bueno, que logra ese giro muy rápido. Entonces quiere decir que hay una fuerza, como hubo cambio de dirección, hay una fuerza que apunta hacia el centro de curvatura y logra el giro. Bueno, pero si vos estuvieras arriba del auto, ¿sí?, si estuvieras arriba del auto, tu cuerpo tendería a seguir en línea recta por el primer principio de Newton, ¿sí? Entonces, cuando se te expone a tal giro, tu cuerpo tiende a ir hacia afuera. Tu cuerpo tiende a ir hacia afuera, entonces arriba del auto experimentás lo que es la fuerza centrífuga. Pero abajo del auto, ¿sí?, si estuvieses parado en la vereda, experimentarías o verías ahí una fuerza centrípeta, una fuerza que hace que cambie de dirección y que apunte hacia el centro de curvatura pertinente. No es que vas a andar calculando como peatón cuál es el centro de curvatura, pero lo que quiero decirte es que lo que vas a ver es el cambio de dirección. Esto podría ser la diferencia entre el observador inercial y el observador no inercial. En ambos casos se tiene que poder resolver el problema, ¿sí? Se tiene que poder resolver el problema, pero bueno, quería dejar en claro que depende de dónde pongas el observador, los planteos son, bueno, el sistema está acelerado o el sistema está en equilibrio dinámico. Son las dos posibilidades para poder abordar el ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, bueno, vamos con este, sí, vamos con este, total, con este en realidad es lo mismo, ahora vas a ver cómo se pueden definir estas expresiones, ¿no? A ver, ¿qué fuerzas están actuando? Bueno, bien, podríamos, ¿sí?, seguir proyectando lo que es la influencia de los ángulos. Aquí tendríamos el ángulo phi dando vueltas, ¿sí? Podríamos colocar algún sistema de referencia, ¿sí? Podríamos colocar algún sistema de referencia, supongamos X, Y y Z. Si ponemos X, Y y Z, a ver, podríamos pensar, ¿no? Se me ocurre. X, Y y Z, podríamos decir, a ver, en total, sí, es cuestión de ponerse de acuerdo, ¿no? Aquí será X, Y y en este caso, ¿sí?, Z por la regla de la mano derecha o de la terna dextrógira sería entrante al pizarrón. Sería entrante al pizarrón. Entonces podríamos pensar que hay, ¿sí?, ahora esta expresión vectorial en función de este sistema de referencia. En función de este sistema de referencia podrá ser, bueno, a ver, suma de fuerzas, ¿sí?, de suma de fuerzas en X y suma de
fuerzas en Y y suma de fuerzas en Z. Suma de fuerzas en X, en Y y en Z. Bueno, a ver, si pensamos en X, ¿sí? Si pensamos en X, evidentemente esta partícula está desarrollando en un plano de Y constante, un movimiento circular uniforme, y lo que vamos a tener entonces va a ser masa por aceleración normal, ¿no? Porque justo en X está concentrada la componente normal de la aceleración, ¿sí? La que apunta hacia el centro de curvatura, de la curva trayectoria. En Y está equilibrado, ¿sí? En Y está equilibrado, entonces, bueno, si está equilibrado en Y, la suma de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Y si viene desarrollando este movimiento circular a un valor de velocidad uniforme, o por lo menos no hay ninguna fuerza que marque algún indicio de que hay cambio de la rapidez, ¿sí? Entonces, en Z, la suma de fuerzas también va a ser 0. Este por ahí no nos aporta mucha información ahora, nos quedaríamos con estos dos que nos dan un poco más de info en función de cómo están los datos de las fuerzas, ¿no? Vos fijate que para X podríamos decir, bueno, ¿sí? La descomposición del módulo de la tensión por el seno del ángulo y será igual a la masa por la aceleración normal o la masa por la velocidad al cuadrado sobre un radio efectivo, que podría ser este, y ahora vemos en función de los datos podríamos llegar a expresarlo, eso también puede llegar a ser, y suma de fuerzas en Y, ahí vamos a tener como fuerza positiva en función del sistema de referencia la tensión y como fuerza negativa el peso, entonces tendremos T por el coseno de phi menos m por g, si querés, m por g es una posibilidad, igual a 0. También podríamos trabajarlo de esa manera. Dada la proyección que R es igual a L por el seno del ángulo, el sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con tres incógnitas, pero de alguna manera lo podemos abordar, ahora vas a ver cómo, vamos a poner bien los signos, dividido L por el seno de phi, y aquí tendríamos T por el coseno de phi igual a M por G, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como cosas desconocidas? Y la tensión, la masa y la rapidez o la velocidad. Tenemos tres cosas desconocidas y bueno, tenemos dos ecuaciones. Eso por ahí nos trae algún conflicto, por lo pronto no como sistema de ecuaciones lineales, pero fíjate que podríamos trabajar dividiendo, y tenemos aquí la suerte de que se simplifican las masas y las tensiones y nos queda el valor de la rapidez o de la velocidad. Vamos a borrar acá. Sí, vamos a borrar acá. Vamos a dejar estas ecuaciones de utilidad. Y a ver, ¿cómo nos quedaría esto? Bueno, ¿cómo nos quedaría? Y nos quedará, a ver, si dividimos seno sobre coseno, nos quedará la tangente de phi igual a b cuadrado dividido L por G por el seno de phi. Por el seno de phi, de algún modo. Si no metimos la pata en ningún lado, esta tendría que ser la expresión, por lo que ¿sí? la rapidez o el módulo de la velocidad será entonces la raíz cuadrada de toda la expresión. A ver, ¿cómo podemos decir? L por G por seno de phi por la tangente de phi. ¿Y por qué hicimos todo esto? Para determinar la rapidez o la velocidad.
Y fíjate qué interesante, porque como vos ya sabés tiro oblicuo, y dijimos que una vez que estas gotas abandonan el balde, se desarrolla un tiro oblicuo en las mismas, bueno, pasa a ser un problema de cinemática. Pasa a ser un problema de cinemática, entonces no te tendría que traer dificultades a la hora de continuar. Pero bueno, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos a la hora de continuar? Ya tenés la expresión de la velocidad. Podríamos pensar en lo siguiente. Podríamos hacer algún análisis un poquito más acabado del... Voy a borrar acá, si total ya saben cómo viene la mano. Ya sabés cómo viene la mano. Te estoy hablando a vos. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Podríamos pensar que desde una perspectiva lateral, ¿sí? Desde una perspectiva lateral que estamos, ¿sí? Estamos con la partícula, ¿sí? Con un valor de velocidad inicial, ¿sí? Acá está el soporte, aquí tendríamos L por el coseno de phi respecto del soporte, y tendríamos también respecto del piso, esto no cambia, tendríamos el 2L dando vuelta, ¿no? Y podríamos pensar que según el sistema de referencia que habíamos adoptado, en realidad esto sigue correspondiendo a Y y este eje le corresponde a Z, porque ahora estamos en el otro plano, estamos en el plano entrante al pizarrón de lo que era el gráfico anterior. Podríamos pensar que le corresponde el eje Z y bueno, se desarrollará un tiro oblicuo de esta manera. Por ahí el gráfico no fue el más feliz, pero bueno, como para que me entiendas, ¿no? Para que me entiendas, viene con esta onda. Aquí tendríamos, por supuesto, la aceleración de la gravedad dando vuelta y podrías trabajar con las ecuaciones de tiro oblicuo y tendría que ser algo fácil, ¿no? Tendría que ser algo fácil. Tendría que ser algo fácil. El sistema en un tiro oblicuo está acelerado solamente en Y. Tenés como posición inicial el 2L menos L por el coseno de phi. Tenés velocidad inicial en Y0 porque la velocidad de las gotitas que abandonan el balde es horizontal en el momento que la abandonan. A todo esto no lo dije, pero estamos pensando si vos podrás decir, bueno, pará, si esas gotas abandonan el balde, esa masa que has puesto en la expresión del segundo principio, y debería ser variable, debería ser variable porque está perdiendo masa el balde, está como que está pinchado y está perdiendo masa. Bueno, estamos estudiándolo para el primer momento, ¿sí? Podríamos pensarlo, se podría pensar eso, no está mal ese razonamiento, pero se podría pensar en algún análisis posterior cuando ya la pérdida de masa sea significativa. Ahora el balde sigue estando en plenitud lleno y bueno, lo que va a tener es que una mínima pérdida que no va a ser a la variación de masa significativa. Entonces por eso lo hemos considerado como sistema de masa constante. Por lo pronto son los primeros instantes para poder evaluar este estudio, ¿de acuerdo? Como para poder salvar esa duda que podía llegar a aparecer. Entonces, bueno, a ver, ¿cuáles son las ecuaciones de tiro oblicuo? Bueno, a ver, para Z, y mira, para Z no hay ninguna fuerza aplicada, solamente porque la aceleración está en Y solamente, ¿no? Entonces, ¿qué te va a quedar en Z? Y bueno, en Z te va a quedar la velocidad por el tiempo, la velocidad en su máxima expresión por el tiempo. Y para Y vas a tener la posición inicial, que será L por 2 menos coseno de phi, si no metimos la pata en ningún lado, si no metimos la pata en ningún lado, entonces coseno, no nos lleguemos a confundir ahí, menos 1/2 de g por t cuadrado. Las expresiones serían estas, ¿sí? Ahí, velocidad por t, L por 2 menos coseno de phi, que sería la altura inicial de la que parte el tiro oblicuo, menos 1/2 de g por el tiempo al cuadrado. Y por supuesto lo que te va a importar ahora es este z de alcance. Este z de alcance, ¿con qué propósito? Y para saber a dónde toca el piso. A dónde toca el piso estas partículas, estas gotas. Y bueno, a ver, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo resolvías? Es un problema de tiro oblicuo de física 1. Esto tendría que no traerte dificultades, pero bueno, lo recordamos. ¿Qué hacíamos? Teníamos que forzar la componente de Y a 0. Tendríamos que forzar la componente de Y a 0, de esa manera obteníamos el tiempo que reemplazábamos acá y con el dato de velocidad tendríamos que tener el z de alcance, ¿de acuerdo? Bien, bueno, entonces, si
y es igual a 0, esto implica que, si no metimos la pata en ningún lado, que t es igual, a 2L sobre G por 2 menos coseno de phi, la raíz cuadrada de toda esta expresión. Si no hicimos lío tendría que ser así. Hicimos bien 2L sobre G y la raíz cuadrada. Bien, parece que tiene lógica. Tiene lógica porque aparte la gravedad, la aceleración de la gravedad se mide en metros sobre segundo cuadrado, L se mide en metro, entonces te queda metro con metro y segundo cuadrado con la raíz te quedaría segundo. O sea, por lo menos tiene lógica las unidades. Tiene lógica las unidades. Y por supuesto que con esto determinaríamos el z de alcance, haciendo el producto de este tiempo en el que y vale 0 y el valor de velocidad inicial que era el que ya tenías. Entonces el z de alcance, este z de alcance que nos interesa para la expresión, fíjate que hay una raíz cuadrada que agarra todo, porque tenés raíz cuadrada por raíz cuadrada. Podríamos pensar que hay una raíz cuadrada que agarra todo y nos quedaría esta expresión. A ver, L por G por el seno de phi por la tangente de phi por 2L sobre G por, me quedé corto, 2 menos el coseno de phi. Y de esta forma hay algunas cositas que se pueden simplificar. Otras tal vez no. Podrías poner a la tangente como seno sobre coseno y sacar un seno afuera de la raíz cuadrada. El L lo podés sacar afuera. La aceleración de la gravedad se simplifica. O sea que en cualquier planeta este experimento daría lo mismo. Eso podríamos pensarlo así. Y una vez que tengas el z de alcance, lo que tendrías que hacer, ¿sí? Que no te tendría que traer dificultades tampoco, pero bueno, evaluar, hacer un análisis desde otra perspectiva para poder ayudarte a ver cómo es el tema de las gotas que abandonan el balde. Entonces podríamos pensar en una vista superior, respecto a, ¿qué quiero decirte? Que respecto al problema que tenías, original, podríamos pensar que tenemos un observador acá arriba. Ahora es como que este se mueve por todos lados. Ahora, desde ahí arriba, lo que estaría viendo, bueno, serían dos circunferencias. Una es la del desarrollo del balde con la varilla, no fue un pulso perfecto, hoy no estoy para psicotécnico, pero... Y la otra sería la circunferencia que arman, lo que son las gotitas que van abandonando, el balde, armarían esta circunferencia. Y si nosotros estamos parados acá, nuestro balde está parado acá y a medida que va abandonando, bueno, ¿sí? El tiro oblicuo le da en ese punto. Si estaría acá, el tiro oblicuo le da en este punto, desde arriba, ¿no? Visto desde arriba. Si está acá, el tiro oblicuo le da en este punto. Entonces, de algún modo, esto nos da, este sería el z de alcance, que acabamos de calcular aquí, ¿sí? De algún modo esto nos da una pauta de cómo determinar el diámetro de lo que nos interesa. Ahí, mirá, el diámetro es este, che. Si el diámetro es este, esto sería el diámetro sobre 2, o el radio de la circunferencia de abajo, y esta información o este dato lo teníamos, este era R, y recordando que R era igual a L por el seno de phi. En definitiva, nos quedaría acá el análisis de un triángulo rectángulo que ya no es un misterio, no es un misterio para vos esto, pero bueno, lo consideramos. ¿Cómo te quedaría? A ver, y nos quedaría, y mirá, el d sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Por el teorema de Pitágoras será igual a r cuadrado más el z de alcance al cuadrado. Y de esta manera podrías determinar sin dificultades lo que es el diámetro del conjunto de partículas que abandonan el balde y que logran una circunferencia en el piso. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Miralo, masajealo, pensalo.
y por supuesto que me vas a poder consultar. No olvides que todos estos ejercicios que estamos planteando los vas a encontrar en la descripción de lo que es el video. Encontré esa manera por lo menos de que sepas de lo que estamos hablando, si no medio que dice, ¿de qué está hablando este? Bueno, ahí vas a encontrar lo que son los enunciados de los problemas que vamos desarrollando, ¿sí? Bueno, y acá estamos con el segundo round, con el segundo round, segundo ejercicio. A ver, ¿qué dice este? Dice, en el sistema de poleas, el bloque A que pesa 100 kilos, ¿sí?, se conecta a un contrapeso B mediante el accionamiento, el mecanismo, lo que sea, cuyo peso es 25 kilos. Es 25 kilos mediante un cable. Ese cable vamos a suponer lo que es inextensible, ¿sí?, como hipótesis de simplificación. Si el sistema parte del reposo, es un dato no menor ese, si el sistema parte del reposo, se pide encontrar la tensión del cable, la velocidad del contrapeso B a los 3 segundos y la velocidad que alcanza la masa principal luego de desplazarse 1.2 metros. Eso es lo que nos pediría. Y antes de avanzar con lo que es la ejercitación y demás, me gustaría hacer mención a este tipo de movimiento. Nosotros por ahí no lo vimos en la teoría de cinemática de partículas porque me parecía más apropiado explicarlo en un ejemplo práctico. Es el caso de los movimientos dependientes, cuando el entorno obliga a la partícula a moverse de cierta manera. El entorno obliga a la partícula o al punto material o el cuerpo, lo que sea, a moverse de cierta manera, entonces es como que ahí estamos en presencia de los llamados movimientos dependientes. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad para estudiar A y B están íntimamente vinculados. No podemos pensar que tiene 2 grados de libertad como que a su suerte, sino que el movimiento de uno va a intervenir en lo que es el otro, ¿sí? Lo que es el otro. Así que consideramos esa cuestión. Y esto se trabajaría de esta manera. A ver, ¿cómo podríamos pensarlo? Un análisis muy interesante es apoyarse en esa condición de que esta cuerda es inextensible y pensar, nosotros ya tenemos ahí un diagrama realizado, pero pensar en hacer algún croquis, un dibujo de lo que nosotros pensamos que pasaría si soltamos al accionamiento y que bueno, que el peso en cada uno, ¿sí?, el peso acá y el peso acá con las fuerzas reactivas de las tensiones que puedan llegar a aparecer, ¿cómo imaginamos nosotros que va a prosperar el mecanismo? Bueno, entonces una posibilidad podría ser pensar esto en un escenario pasados algunos segundos. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo nos lo imaginamos? Y una posibilidad podría ser volver a dibujarlo, ¿sí?, considerando que las poleas que permanecen fijas, bueno, esas van a seguir en su lugar, ¿sí?, porque estas solamente lo único que pueden hacer es girar en su propio eje, ¿sí? Lo único que pueden hacer es girar en su propio eje. Entonces, para que en realidad esto va un poquitito más lejos, entonces lo único que tienen que hacer o que pueden hacer acá es girar en su propio eje. Entonces esto nos da a pensar, ¿sí?, nos da a pensar que todo lo demás se va a mover, ¿sí? Todo lo demás se va a mover. Antes que nada aclaramos, ¿sí?, la cuerda parte acá, ¿sí?, podríamos pensar que parte acá, sigue por toda la longitud del arco, va por abajo, ¿sí?, y termina acá. Esto no es que sigue de largo la cuerda, esto es el soporte de la polea, es el soporte de la polea. Esta sería otra cuerda que lo único que hace es soportar al bloque A, pero no sufre deslizamientos respecto del soporte. O sea que no es que aparece una cuerda, no es que es una cuerda que tenemos que estudiar la dinámica, porque siempre permanece con su propia acción y reacción y no aporta nada a lo que es el análisis, ¿de acuerdo? Esto está siempre rígidamente vinculado. Esto estaría rígidamente vinculado. Si quisiéramos hacer alguna vista desde un observador lateral, lo que veríamos con este soporte de polea, y en buen romance sería esto, ¿no? Tendríamos ahí el soporte, tendríamos ahí el apoyo, tendríamos el agarre con el bloque A, y lo que veríamos es que puede girar sobre su eje, pero nada que ver tiene con la rotación de la polea, ¿sí? Podemos pensar que esta es la polea, ¿sí? Podríamos pensar que esta es la polea vista de costado, y obviamente esto
la polea puede girar libremente, pero nada tiene que hacer con el soporte. El soporte no le va a molestar en ese giro, ¿de acuerdo? Entonces es lo que estaría pasando ahí. La cuerda muere acá. Como para dejarlo en claro, ¿sí? Por ahí puede prestar a confusión el dibujo, entonces con eso lo aclaramos. Bueno, ¿a qué íbamos? ¿A qué íbamos con todo esto? A pensar en un posible escenario. Un posible escenario podría ser, considerando la magnitud, esto no siempre tiene que ser así, no nos tenemos que dejar guiar solamente por eso, pero podría pensarse, ¿sí? Que hay dos posibilidades. Que el bloque A baje y que el bloque B suba, porque la cuerda es inextensible, o que el bloque A suba y que el bloque B baje. Vamos a considerar una. Consideramos una. En el caso de que no sea correcta, bueno, nos dará con signo menos. Y será para el otro lado. No pasa nada. No pasa nada en ese sentido, pero podríamos considerarlo. A ver, vamos a pensar entonces que el bloque A bajó. Quiere decir que todo este accionamiento, toda la parte de la polea habrá bajado. Entonces estará y en una posición por acá, ¿no? Sin exagerar, pero bueno, es como para que tengamos la idea, ¿sí? Es como para que tengamos la idea y estará por acá, che. Estará por acá, no tiene que ser un super dibujo tampoco, tiene que ser un croquis nada más, ¿no? Tiene que ser un croquis que te ponga en evidencia lo que vos querés analizar, nada más, no tiene que tener una gran elaboración, solamente que te ponga en evidencia lo que vos querés decir. Entonces, si el bloque A bajó, el bloque B subió. ¿Sí? El bloque B subió. Y acá es donde aparece un dato de interés, ¿sí? Respecto de la referencia inicial, podemos pensar que el bloque A, que el bloque A respecto de la referencia inicial y se desplazó una distancia XA. Y el bloque B respecto de la referencia inicial se ha elevado, también se ha desplazado una distancia XB. Sin embargo, tenemos que apoyarnos en el postulado de que la longitud de la cuerda no cambia. Entonces podríamos pensar que acá tenemos, ¿sí? Que aquí tendríamos una longitud A, ¿sí? Supongamos de aquí a acá tenemos una longitud A, una longitud B, una longitud C, una longitud D y por supuesto tendríamos la longitud de arco 1, longitud de arco 2 y longitud de arco 3 que son parte de la cuerda. Entonces será justo considerarlo. Acá también longitud de arco 2, longitud de arco 1, longitud de arco 3 y mira qué interesante. Ahora, si quisiéramos medir este segmento, ¿cuánto te parece que mide? Y mide el valor de A más el desplazamiento de XA. Este segmento medirá el valor de B más el desplazamiento X de B. Y este segmento medirá el valor de C más el desplazamiento X de C. Y nos encontramos con el D. Bueno, pero fíjate que el D se acortó, entonces será D menos X de B. X de B acá, esto es parte de XA, ahí por automático, por trabajar en piloto automático me pasa eso, ¿viste? No tenés que trabajar en piloto automático. A más XA, B más XA y C más XA. Y acá tendríamos D menos X de B. Como la longitud de la cuerda antes y después del evento no cambia, como la longitud de la cuerda antes y después del evento no cambia, entonces podríamos pensar en hacer una igualdad, ¿sí? Si la longitud total es constante, entonces podríamos pensar que A más B más C más D más L1 más L2 más L3 va a ser igual a A más XA más B más XA más C más XA más D menos X de B más L1 más L2 más L3 y aquí podríamos cancelar todo, total se mantiene la igualdad y lo que nos va a quedar es que el bloque B se desplaza 3 veces lo que se desplaza el bloque A. Sí, una relación de 3 a 1 hay acá, una relación de 3 a 1 y un poquitito ya uno se puede avivar, ¿no? Claro, a este lo agarran 3 cuerdas, 3 veces lo agarra la cuerda, a este una sola, entonces claro, este se mueve 3 veces más rápido. Uno podría pensar en eso como regla de mnemotécnica general. Lo que conviene en realidad siempre es hacerlo, ¿no? No pensar en reglas mnemotécnicas porque no podemos armar una ingeniería más de reglas mnemotécnicas y recetas de... no tiene propósito, no tiene razón de ser. Siempre lo mejor es hacerlo porque nos podemos llevar sorpresas por pensar que todo está en una receta.
Bien, podríamos, fíjate, hay una dependencia de los movimientos, hemos encontrado acá, entonces sabemos que este sistema es A con B son linealmente dependientes. Podríamos derivar esta expresión y tendríamos las relaciones de velocidades. La velocidad de B es igual a 3 veces la velocidad de A. Podríamos derivar nuevamente considerando que la aceleración de B, la aceleración de B es 3 veces la aceleración de A. También podríamos pensarlo y no va a estar mal. No va a estar mal porque después en el análisis dinámico vamos a necesitar la relación de las aceleraciones, entonces ya tenemos una ecuación menos, tenemos una incógnita menos que determinar, porque nosotros podríamos pensar diagrama de punto material libre, diagrama de punto material libre en las dos y son aceleraciones diferentes, porque son cuerpos diferentes, sin embargo nosotros tenemos la relación entre estas aceleraciones y eso es de mucha utilidad, ¿de acuerdo? Esto es lo que se conoce en los movimientos dependientes como el análisis cinemático. El análisis cinemático de los movimientos dependientes, ¿sí? De los movimientos dependientes. Otra forma de verlo, nosotros, a ver, podemos agarrar cosas de cuerpo rígido en realidad, porque vos ya probaste física 1, entonces algunas cositas de cuerpo rígido como para ayudarnos podríamos tomar. Por ejemplo, esta es una posibilidad. Esta es una posibilidad de verlo de esta manera. Otra posibilidad, ¿sí? Podría ser, bueno, borramos y pensamos en el movimiento de las poleas. Pensamos en el movimiento de las poleas y tratamos de encontrar alguna relación para lo mismo. Fíjate, a ver, podemos pensar en las poleas fijas, ¿sí? En las poleas fijas podemos pensar que, bueno, al estar fijas sucede algo interesante, ¿sí? Sucede algo interesante en su propio análisis cinemático. Podríamos pensar que aquí tendríamos, a ver, ¿sí? Supongamos que consideramos que el bloque B sube, entonces aquí tendríamos un desplazamiento, podríamos llamar desplazamiento X de B, ¿no? Que sería lo que el bloque B sube. Pero como la polea tiene centro de rotación en su centro geométrico, aquí tendríamos un X de B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo quiero escuchar que sí, pero bueno, después cualquier cosa me preguntas. Bueno, ¿qué pasará en el bloque A? ¿Sí? ¿Qué pasará en el bloque A? Bueno, esto viene, entonces este parece que acá sube, entonces acá sube un valor, y acá baja el mismo valor, ¿sí? Baja el mismo valor, a ver, ¿sí? Podríamos pensar que baja el mismo valor, a ver, y esto, fíjate que es el valor de XB que se traslada a lo que es la rueda grande, se traslada a lo que es la rueda grande. Ahora vamos a pensarlo un poquitito mejor. Se traslada a lo que es la rueda grande. Entonces, esto por ahí no sabemos cuánto vale todavía. Podríamos pensar que vale un valor de L. Un valor de L. Pero nos puede dar una idea, a ver, de cuánto vamos a lograr el desplazamiento en lo que es la polea principal, de cuánto será, ¿no? Porque vos fijate que acá viene, ¿sí? Porque la polea es inextensible, aquí tendríamos este mismo valor de L, ¿sí? Este mismo valor de L que no conocemos todavía. Porque la polea es inextensible, aquí tendríamos en este punto el mismo valor de L hacia abajo, ¿sí? De desplazamiento hacia abajo. Y acá, ¿sí? Y acá porque la polea es inextensible tendríamos el valor de X de B, ¿sí? De X de B que tendríamos que de alguna manera respetar, lo que es la continuidad. Esto lo viste en estabilidad, pero bueno, para otras cosas, ¿sí? La continuidad de lo que es el diagrama de características, de los desplazamientos. Entonces esto quiere decir que el valor de X de B, ¿sí? Que el valor de X de B verdadero es ese, ¿sí? Este podríamos pensarlo, si esto es lo que se desplaza, el centro de la polea principal sería el valor de X de A. Sería el valor de X de A. Entonces, si la polea
tiene un radio geométrico R, cualquiera, esta polea tiene un radio geométrico R, supongamos, R, acá estaríamos en R sobre 2, por supuesto que este cachito sería R sobre 2 y este tramo será R. Entonces podríamos pensar en una semejanza de triángulos, donde este tramo será XA, ¿sí? Que es el desplazamiento de A, igual será a R sobre 2, como XB será a 3 medios de R. Simplificando lo que tengamos que simplificar, la geometría de la polea, podemos deducir también que x de b es igual a 3x de a. También podríamos trabajarlo de esa manera y por supuesto que su derivada primera y segunda también van a mantener esta relación. La salvedad es que la derivada segunda es la aceleración, en este caso será la aceleración tangencial. Porque vos sabés que en realidad la aceleración del punto puede tener componente tangencial y normal. No te interesa la normal, te interesa solamente la tangencial. Te interesa la tangencial en el caso de que consideremos el cuerpo de la polea. Entonces, el análisis cinemático también desde la perspectiva del movimiento del cuerpo rígido aplicaría. ¿Sí? ¿Sí? En esto, como tenés centro de rotación, el centro geométrico, el diagrama de características cerraría ahí, pero acá el centro de rotación no está en el centro geométrico, porque esto también se desplaza. El centro instantáneo de rotación estaría desplazado, si se quiere. Estaría desplazado y estaría a la mitad del radio, para la izquierda. Entonces, de esa manera también podrías encontrar esta relación que habíamos justificado antes por la cuerda inextensible, ¿de acuerdo? Bien, vamos con el análisis dinámico, vamos con el análisis dinámico. A ver, análisis dinámico. Aquí lo que tendríamos que hacer es, bueno, el diagrama de punto material libre de los dos cuerpos, ¿sí? Esto en realidad no molestaba tanto, pero bueno, qué sé yo, ya habíamos terminado con lo que es el análisis cinemático, entonces vamos a dejar a resetear el dibujo. ¿Qué es lo que pasa para para el contrapeso B? Tendríamos, para el contrapeso B, tendríamos el peso de B y una tensión T1, qué sé yo, podría ser T1. Para el bloque A, ¿sí? Para el bloque A tendríamos el peso de A y la influencia de 3 tensiones hacia arriba. La influencia de 3 tensiones. Vamos a poner, a ver. No sabemos, ¿no? Podría ser T2, T3 y T4, como caso más desfavorable. Como caso más desfavorable podría tener, tengo 3 tensiones. Después, bueno, ver si hay alguna relación, si son iguales, si no son iguales, no sé. Por lo pronto, por acción y reacción podríamos decir que si acá aparece una T1, acá aparece la pareja. ¿Sí? Si acá aparece una tensión, acá aparece la parejita también. Acá una tensión 3, acá aparece la parejita, por acción y reacción también. Si acá aparece una tensión 4, acá aparecerá la parejita, T4'. Si el módulo es igual, pero cambiará de sentido. Por acción y reacción se tiene que verificar eso. Reacciona con una fuerza igual y opuesta. O sea que aparecen 3 tensiones ahí. Che. Y bueno, ¿cómo justificamos acá alguna simplificación potable, posible? Bueno. Acá la hipótesis de simplificación es que despreciamos la masa de la polea. Si despreciamos la masa de la polea, estas tensiones son iguales. Y una forma por ahí de demostrarlo fácilmente será recordando aquella ecuación de dinámica del cuerpo rígido cuando veíamos en física 1, aquella que decía que la suma de los momentos de las fuerzas exteriores, no hace falta que sea vectorial acá, porque estamos en el plano, es un movimiento rígido plano, entonces podríamos prescindir de los vectores. Lo importante es que entiendas el sentido de cada una de ellas, ¿no? Era igual al momento de inercia polar del cuerpo por la aceleración angular, siendo el momento de inercia función de la masa y de la geometría.
podríamos pensar, ¿no? No sabemos todavía, pero sería masa, radio y altura. Podría ser en función de la masa, el radio y la altura es el momento de inercia. Esto después en dinámica del rígido lo vamos a ver bien, cómo calcular bien un momento de inercia. Y acá en la aceleración angular, que bueno, tiene relación directa con la aceleración tangencial dividido el radio, ¿no? Y suma de momentos, bueno, suma de momentos, ¿sí? En este caso hoy tendríamos, considerando sentido positivo saliente al pizarrón, es cuestión de ponernos de acuerdo nada más, tendríamos T2, T2 por R menos T1 por R, ¿no? Sin embargo, al tratarse de masa despreciable, el sistema de masa despreciable, podríamos despreciar el momento de inercia, ¿sí? El sistema está acelerado, así que la aceleración tangencial no va a ser cero, pero este podría ser cero. Entonces, si este podría ser cero, porque es despreciable, la polea en cuanto a masa se refiere, no a función, pero a masa se refiere, entonces esto nos da a pensar que el módulo de T sub 1 es igual al módulo de T sub 2. Y este razonamiento lo podríamos llevar a todas las poleas, ¿sí? Entonces quiere decir que esta tensión es igual a esta y esta tensión es igual a esta, entonces quiere decir que por acción y reacción este valor es igual a este y a este. Entonces acá nos aparece, esto nos aparece igual a T, y acá nos aparece, no tenemos que hacer otro, sino que tenemos que hacer que esto sería igual, equivalente a decir 3T. Y acá nos aparece como que ya nos simplifica un montón lo que es el análisis dinámico, ¿no? Porque ahora lo único que tenés que hacer es, bueno, ¿cuál es el sistema de referencia que nosotros definimos como positivo? Y podría ser, ¿no? Podría ser, ahora es tentador pensarlo así, pero bueno, si te da negativo quiere decir que va al revés. Podríamos pensar en un positivo el desplazamiento de A hacia abajo y el desplazamiento de B hacia arriba. Entonces, quiere decir que de la primera ecuación, la del bloque B, te quedará T menos el peso de B igual a la masa de B, que podrías ponerla como peso sobre G o depende del sistema de unidades con el que trabajes, ¿no? Podrías pensar en masa de B por la aceleración de B. Y con el bloque A y vas a tener el peso de A menos 3T igual a masa de A por la aceleración de A. No perdamos de vista el análisis cinemático, aquel que te decía que la aceleración de B es 3 veces la aceleración de A. Este es el sistema de 3×3 que deberías resolver, el sistema de 3×3 que deberías resolver. Y bueno, lo que tiene de piola esto es que está el sistema sometido a fuerzas constantes, el peso lo estamos considerando constante porque estamos en un ámbito, en una distancia muy corta comparado a lo que es el radio de la Tierra, entonces ahí la aceleración de la gravedad permanece constante, o sea, no tendrías problemas en ese planteo. La cuestión es que la aceleración de B y de A van a ser constantes, ¿sí? A lo que quiero llegar es que van a ser constantes. Las cuentas las haces vos. Las cuentas las haces vos, no vamos a hacer cuentas ahora. Entonces, si la aceleración es constante, ¿cómo determinarías la velocidad de B, por ejemplo? Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cómo determinas la velocidad de B si la aceleración es constante? Y aceleración por tiempo, parte del reposo. Parte del reposo entonces será aceleración por tiempo. No te tendría que complicar eso, pero bueno. Es aceleración por tiempo. ¿Sí? A ver, ¿qué te quiero decir con esto? Por ahí mis palabras no son suficientes, necesitas ver. Entonces, a ver. Si la aceleración de B es constante, lo que te estoy diciendo es que también es igual a la derivada de la velocidad de B respecto del tiempo, pero entonces la velocidad de B va a ser la integral de la aceleración de B por diferencial de t entre instante inicial e instante final, más el valor de la velocidad de B inicial, que dijimos que parte del reposo, entonces es igual a 0. Entonces la velocidad de B será igual a la aceleración de B por el tiempo. En este caso tendrás que calcular el valor de la aceleración de B y multiplicarlo por 3. En el sistema de MKS, ¿no? En el sistema de MKS. El tema de la tensión, bueno, la tensión la obtenés de las ecuaciones que habíamos visto antes, o sea, no tendrías que tener problema. ¿Qué pasa con la velocidad de A? Bueno, la aceleración de A también es constante. Entonces, un camino podría ser, bueno, la velocidad de A es igual a la aceleración de A por el tiempo, porque también parte del reposo.
x de a será entonces igual a 1/2 de la aceleración de a por el tiempo al cuadrado. Entonces determinamos el tiempo para el cual x vale 1.2 y lo reemplazamos acá. Otro camino podría ser recordando, ¿sí? Recordando que la aceleración de a es igual a la derivada de la velocidad de a respecto del tiempo, y también independizándonos del tiempo podríamos obtenerla como velocidad de a por diferencial de velocidad de a respecto de xa. Por lo que, independizado del tiempo, fíjate que acá no te pide datos de tiempo, entonces podrías independizarte tranquilamente y tendrías entonces, si no metimos la pata en ningún lado, tendrías 2 veces la aceleración de a por xa igual a la velocidad de a al cuadrado. Recordando que la posición de a inicial es igual a 0 y que la velocidad de a inicial es igual a 0, por lo que también podrías trabajar con esta expresión para obtener lo que es la velocidad. Entonces, bueno, el cuadrado pasará como raíz cuadrada, tu sistema de referencia será positivo y no tendrías que tener problemas. Vamos a ponerlo así, entendemos de lo que estamos hablando. Eso mismo, ahí está. ¿Sí? Entonces, también podrías determinar, ¿sí? Una vez que determinaste el valor de la aceleración de a, lo multiplicas por 1.2, lo multiplicas por 2, la raíz cuadrada, y tendrías el valor de la velocidad que te está pidiendo. Otra posibilidad para poder abordarlo, ¿de acuerdo? Así que este es el ejercicio número 2, segundo RAM, y bueno, y acá una introducción a lo que fueron los movimientos dependientes, ¿de acuerdo? Bueno, y acá estamos con el tercer RAM. Ganaste uno vos, gané uno yo y vamos por el desempate. Bueno, a ver. Fíjate, un poco parecido al anterior, también están los cuerpos vinculados, son movimientos dependientes, pero bueno, vamos a ver qué dice, ¿no? Dice, el sistema indicado se pone en movimiento desde el reposo, dato importante, también la velocidad inicial de A igual a la velocidad inicial de B igual a 0. El sistema se libera desde el reposo. Después de recorrer una distancia h, el bloque B, ¿sí?, llega al piso y en consecuencia el hilo queda flojo. El hilo queda flojo, claro, este hilo queda flojo porque, bueno, originalmente está tenso, lo que te está diciendo es eso. El hilo queda flojo. Se pide encontrar el valor de la distancia h para que el bloque A se detenga justo cuando haya recorrido 400 centímetros. O sea, dice que el valor de D, ¿sí?, el valor de D son 400 centímetros o 4 metros. Considerando que el rozamiento cinético, que el coeficiente de rozamiento cinético es igual a 0.2. Entonces vamos a leer la última parte como para que no quede medio confuso. Dice, a ver, el sistema indicado se pone en movimiento desde el reposo. Después de recorrer una distancia h, el bloque llega al piso, el bloque B, perdón, llega al piso y en consecuencia el hilo queda flojo, ¿sí? Se pide encontrar el valor de la distancia h para que el bloque A se detenga justo cuando haya recorrido 400 centímetros o una distancia D, siendo este coeficiente de rozamiento, el rozamiento cinético, que hace interactuar la superficie de contacto con el bloque A, de 0.2. De 0.2. Entonces, bien, a ver, podríamos pensar en a ver cómo encaramos, ¿no? Cómo encaramos este razonamiento. Podríamos hacer de vuelta lo que es el análisis cinemático. Si sabemos que los desplazamientos de A y B están vinculados, podemos hacerlo de las dos maneras. El primero, podríamos pensar, ¿sí?, que en un segundo escenario, si originalmente el bloque A se encontraba acá, bueno, ahora se va a encontrar acá. Estamos dibujando lo importante nomás, ¿no? Si el bloque B, a ver, vamos a marcarle la referencia. Si originalmente se encontraba por acá, entonces ahora se va a encontrar por acá y lo que vamos a tener
es un desplazamiento x de b, y acá vamos a tener un desplazamiento x de a. Y a ver, ¿y cómo se relaciona esto? ¿Y cómo se relaciona esto si originalmente esto lo tendríamos acá originalmente, ¿no? Acá lo que se logró es un desplazamiento. Este se acortó, ¿sí? Acá tendríamos una longitud A menos XA. Acá tendríamos la longitud de arco que no cambió, acá tendríamos esta longitud de arco que no cambió, acá tendríamos la distancia B que se estiró, ¿sí? Será B más X de B. Y esta distancia C también se estiró, C más X de B, respecto del original, ¿no? Que era A más B más C. Y bueno, lo que vemos que gracias a este análisis que x de a es 2 veces x de b, relación que puede transmitirse a las velocidades y por supuesto que a las aceleraciones, que corresponderán a las aceleraciones de desplazamiento y a las aceleraciones tangenciales de las poleas en el caso que corresponda. ¿Sí? La relación de posición, velocidad y aceleración con el análisis cinemático que hemos estudiado. ¿Sí? La otra forma de verlo también, en la cual acá es más fácil, porque acá tenemos que este punto está a velocidad cero por estar a una referencia fija, entonces al estar a velocidad cero, su diagrama de características, su diagrama de velocidades características es a la mitad tenés la mitad. Y en la punta, en la periferia, tenés el doble, ¿no? ¿Sí? Entonces, si esto será el desplazamiento correspondiente a x de b, y este desplazamiento, si el desplazamiento de esta cuerda corresponde al desplazamiento de esta cuerda, o sea que le corresponde el valor de x de a. Por lo que también se justifica al estar al doble de distancia que x de a es 2 veces x de b, o sea que con la cinemática del rígido también podrías demostrarlo. Podrías demostrarlo porque el centro instantáneo de rotación se encuentra en este punto. También podrías demostrarlo con eso y te tendría que dar bien. Bueno, la relación es de 2 a 1, fantástico. Eso nos resuelve un montón de cosas. A ver, diagrama de punto material libre. Diagrama de punto material libre para el análisis dinámico. Para el análisis dinámico, diagrama de punto material libre. A ver, ¿qué te parece el bloque B? Y para el bloque B, y tenemos el peso de B, y dos tensiones, una tensión y otra tensión, que ya dijimos que eran iguales porque la polea es de inercia despreciable. ¿Sí? Son iguales. Y esta es la misma tensión que tira para el bloque A. Entonces en el análisis del bloque A, que va a ser un poquitito más complejo porque aparece la fuerza de rozamiento, y aparece la fuerza de rozamiento porque aparece el peso y aparece la reacción normal del plano, ¿no? Si pensamos en el bloque A, como que intervienen esas, ¿sí? Si pensamos en el bloque B, intervienen solamente en un sentido, ¿de acuerdo? Uno podría hacer suma de fuerzas igual a masa por aceleración, sí, podría trabajar en eso. Fíjate que acá los datos de vuelta no tienen que ver con el tiempo. Entonces, podemos hacerlo. A ver, digamos, ¿cómo te quedaría? Te quedaría, bueno, considerando un sistema de referencia positivo, deslizándose en este sentido, los dos se deslizan en el mismo sentido, entonces podríamos pensar, a ver, el peso de B menos 3 veces la tensión igual a la masa de B por la aceleración de B. Dato que no había mencionado, los dos pesos son iguales o las dos masas son iguales. Bueno, para el bloque A lo que vamos a tener es la tensión menos la fuerza de rozamiento. Acá la normal, vamos a ver que la normal coincide en su totalidad con la componente del peso, por lo tanto podríamos decir que es el coeficiente de rozamiento por el valor del peso, igual a masa de A por la aceleración de A, y recordando que la aceleración de A es 2 veces la aceleración de B. Y podríamos resolver esto, determinar la aceleración, después determinar la velocidad y después determinar el desplazamiento, la posición, y bueno, interactuar con el valor de tiempo que le corresponde para reemplazarlo en otra ecuación y demás. Podés hacerlo, es un poquito más complejo que lo que quiero mostrarte. Este es un ejercicio ideal
para independizarse del tiempo. Y de independizarse del tiempo, si de independizarse del tiempo se trata, hay una de las ecuaciones de magnitudes dinámicas derivadas que hemos visto que es muy piola para resolver este conflicto de independizarse del tiempo. ¿Y cuál es? Sí, es esa. Es el teorema de las fuerzas vivas. El teorema de las fuerzas vivas. Con el teorema de las fuerzas vivas sale todo en una sola ecuación. Sale todo en una sola ecuación. Es fantástico. Pero bueno, pasa que acá el escenario es como que cambia en el medio, ¿no? Porque vos fijate que en algún momento el bloque B toca el piso y dice que el hilo queda flojo. Sin embargo, el bloque A tiene una energía almacenada que no podemos pensar que desaparece así nada más. Entonces, si ese hilo queda flojo, seguramente el bloque A, con toda esa energía con la que viene cargado, se desplazará un tanto más hasta llegar a recorrer esta distancia D. ¿Sí? No podemos pensar que se detiene porque el bloque B tocó el piso. Eso no es así. No es así. Queda con energía almacenada. Entonces es como que tendríamos que de vuelta plantear el segundo principio. Trabajándolo de esta manera, tendríamos que de vuelta plantear el segundo principio para el próximo escenario en donde no interviene la fuerza-tensión porque el hilo quedó flojo. Y bueno, y se hace un lindo choclito. Pero de esta manera es un ejercicio ideal para trabajar con el teorema de las fuerzas vivas, porque quedan en ecuaciones más sencillas, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿sí? Tendríamos que pensar cuáles son las fuerzas que están realizando trabajo, ¿no? Si este desplazamiento es en este sentido, si la dirección de desplazamiento es horizontal, entonces las fuerzas verticales no están realizando trabajo, no serían fuerzas vivas, si se quiere, ¿no? No entrarían en ese análisis, sin embargo intervienen de forma indirecta por la fuerza de rozamiento que depende de la normal. Pero lo correcto sería para el bloque A pensar para el bloque A si el desplazamiento es horizontal. Si el desplazamiento es horizontal, entonces podríamos pensar en la integral entre 0, ¿sí? Poniendo la referencia donde originalmente está parado, y un valor de x de A de el valor de la fuerza efectiva, que será la tensión menos la fuerza de rozamiento. Todo esto por el tramo de diferencial de x. ¿Sí? Por el tramo de diferencial de x. Esto tiene que ser igual, ¿sí? El trabajo de las fuerzas resultantes, ¿sí? De las fuerzas vivas, igual a la variación de la energía cinética, o sea, 1/2 de la masa de A por la velocidad de A al cuadrado, menos, si querés le pones el 0, porque parte del reposo, parte del reposo, y no tenés que olvidarte que parte del reposo. Después, para el bloque B, ¿cómo quedaría este análisis? Si nos quedaría la integral entre 0 y el valor de xb pertinente de el peso de B menos dos tensiones, ¿sí? Porque intervienen dos tensiones en contra del posible desplazamiento, también por diferencial de x, 1/2 de la masa de B por la velocidad de B al cuadrado, si querés también menos 0, como para recordar que parte del reposo, y que es variación de la energía cinética. Por si alguno está colgado todavía, ¿qué decía el teorema de las fuerzas vivas? Que el trabajo de las fuerzas resultantes para ir de un punto a otro era la energía cinética en el segundo punto menos la energía cinética en el primero de los puntos. Eso es lo que decía el teorema de las fuerzas vivas y lo que estamos tratando de aplicar aquí, ¿de acuerdo? Bien. Fíjate una cosita, a ver. Vamos a pensar un poquitito. Dadas las condiciones de borde de nuestro problema, que parte del reposo, bueno, es una utilidad, entonces podemos definir la referencia posicional en 0 para B y para A, eso está bien, porque lo que importa es lo que recorrió. Bueno, podríamos pensar, a ver, bueno, nos está preguntando, a ver, que el bloque B recorra una distancia h. ¿Sí? Entonces, como la relación de desplazamientos es de 2 a 1 a favor del bloque A, el bloque A va a recorrer una distancia 2h. Entonces, de algún modo vos tendrías un poquito simplificado esto. Esto es constante, puede salir a lo que es afuera, lo que es afuera de la integral, y lo que te quedaría para el bloque A, la ecuación representativa del bloque A, y te quedará T menos mu por, si querés le metemos, ¿no? MA por G,
para trabajar en el sistema de MKS, por 2h igual a 1/2 de la masa de A por la velocidad de A al cuadrado, y para el bloque B nos quedará el peso de B, que será m de B por G menos 2T por H, ¿sí? Porque recorrió una distancia H, resolviendo la integral, te quedará 1/2 de la masa de B por la velocidad de B al cuadrado. Y no olvidemos que la relación de velocidades, ¿no? Donde la velocidad también es una relación de 2:1 a favor del bloque A. Esta seguramente tendremos que reemplazar acá para reducir una de las incógnitas, ¿sí? Y acá como que está bien, ¿no? Podemos trabajarlo de esta manera. Fíjate que tenemos la tensión, que no la conocemos, la altura, que no la conocemos, y la velocidad, que no la conocemos. Hay algo que nos falta. Hay algo que no estamos utilizando. Hay una información que no estamos utilizando. Fíjate, cuando el bloque B toca el piso, la velocidad del bloque A o el bloque A se sigue desplazando hasta en su totalidad recorrer una distancia D. Entonces, podríamos pensar que el problema sigue, ¿sí? Que el problema sigue, y la segunda parte del problema la tendríamos que de vuelta volver a plantear. Este bloque tocó el piso, se disipó toda su energía y quedó en el piso. Pero lo interesante es que el hilo queda flojo y el bloque A sigue con energía almacenada. Sigue con energía almacenada. Sigue con energía almacenada. Por supuesto que no me malinterpretes, no estoy diciendo que cuando este toca el piso la velocidad es 0. Mentira. Estoy diciendo que tocó el piso, es decir, se produjo la colisión que se tiene que producir, ¿sí? Lo que tenía que pasar, y se disipó toda su energía y ahí quedó en reposo. No estoy diciendo que cuando toca el piso la velocidad es 0. Eso es mentira. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tocó el piso y ya no interviene en nuestro análisis porque el hilo quedó flojo. El hilo quedó flojo y este quedó con una energía almacenada, ¿sí? Propia de este desplazamiento, que el desplazamiento este le había ocasionado y le había transmitido, ¿sí? O sea, todo el accionamiento quedó con energía, ¿sí? Este la terminó disipando en el piso, en el choque, y este siguió con energía almacenada. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, este no interviene más en nuestro análisis, pero este sigue en movimiento. Bien. ¿Cómo seguiría? Bueno, tendríamos que de vuelta plantear lo que es el diagrama de punto material libre, pero con el escenario cambiado. Podríamos pensar, vamos a pensarlo así, como para que me entiendas lo que quiero decir. Todo esto ya no interviene más en nuestro análisis. Entonces podríamos borrarlo. A ver, podemos pensar que estamos un cachitito más para acá. Si es el mismo bloque, ¿sí? Ya habiendo recorrido, ¿qué distancia? Y habiendo recorrido la distancia original 2h, ¿no? Entonces, ya no tenemos más la tensión de la cuerda, pero tenemos la velocidad de A como velocidad inicial de nuestro proceso. Entonces podríamos pensar en un A', ¿sí? En un A' como una tercera ecuación que le corresponde al bloque A, pero con la segunda condición, con otra condición más, ¿no? Que ya no tenemos la tensión de la cuerda. Ya en este análisis le correspondería este análisis, pero sin la tensión de la cuerda. ¿Y qué otra cosa va a cambiar? ¿Sí? ¿Qué otra cosa va a cambiar? Además de que no tiene la tensión de la cuerda. Y los límites de integración. Sí, los límites de integración. Podríamos pensar, de vuelta poniendo la referencia posicional en el valor inicial, podríamos pensar que es entre 0 y d menos 2h. ¿Sí? D menos 2h, o si te gusta respetar la referencia original, podrías decir que es entre 2h, ¿sí? Que era lo que había recorrido originalmente, y el valor D, que es el valor final. ¿Sí? Esto necesariamente tiene que ser igual, como se detiene, como dice que se detiene habiendo recorrido una distancia D, entonces será 1/2 de la masa de A por 0 al cuadrado, porque su energía cinética vale 0, porque ya se detuvo en el valor final, menos el valor inicial. ¿Y cuál será el valor de la energía cinética inicial? Y la final del estado anterior. Es la final del estado anterior, entonces será 1/2 de la masa de A por la velocidad de A al cuadrado. Este lo podemos simplificar
Y la tercera ecuación, ¿sí? La tercera ecuación para poder trabajar, fíjate que menos con menos se pueden ir, si querés, te quedaría mu por el peso de A, que será, bueno, podemos pensarlo como MA por G, por D menos 2H, igual a 1/2 de la masa de A por la velocidad de A al cuadrado también. Bien, ordenando todo esto, lo que te quedaría por resolver, eso te lo dejo como tarea para el hogar. Algo tenés que hacer, ¿viste? Si no, somos todos vivos. T menos mu por MA por G. Acuérdate que las masas son iguales, también se puede llegar a alguna simplificación piola con eso, también es una ayudita. 2H igual a 1/2 de la masa de A por la velocidad de A al cuadrado, que es 4 veces la velocidad de B al cuadrado. Podríamos reemplazarlo directamente. ¿Sí? Porque la velocidad de A es el doble de la velocidad de B, entonces la velocidad al cuadrado será 4 veces. Ahí ya tenés una incógnita menos. A ver, para el B, si esta sería A, la ecuación de B será m de B por G menos 2T también por H, es el trabajo que está realizando, 1/2 de la masa de B por la velocidad de B al cuadrado. Y podríamos pensarlo como A' o como C, ecuación C, la que acabamos de terminar. Mu por MA por G por D menos 2H igual a 1/2 de la masa de A por 4 B sub B al cuadrado, si quisiéramos, ¿no? Y fíjate que bueno, que considerando que las masas son todas iguales, también podemos llegar a que sea más sencillo todavía, como que se reducen las ecuaciones de una forma más sencilla. Este sería el sistema que tendrías que resolver para determinar el valor de H. Y bueno, es un poquitito de álgebra, acá no tendrías que tener problemas. Podés pensar, si querés, en un sistema de ecuaciones lineales, vos decís, está al cuadrado la velocidad, bueno, está bien, pero podés pensar que B cuadrado es otra constante, es U, no sé, te des un valor de B cuadrado y podrías trabajarlo como sistema de ecuaciones lineales. No, pará, no, porque acá te quedaría T multiplicada con H. Bueno, no dije nada, olvídate. Seguramente dividiendo una con otra vas a poder resolverlo sin problema, pero es un poquitito una tarea que te dejo para determinar el valor de H y por supuesto que después me podés contar. Así que bueno, esta fue clase de ejercicios de dinámica del punto material. Notarás que son aplicaciones del segundo principio o de magnitudes dinámicas derivadas que también derivan del segundo principio, o sea que todo está ahí relacionado, ¿no? Está relacionado con el segundo principio. La gran mayoría de los problemas, por lo menos que vamos a ver acá, quiero que sigas trabajando, que no pierdas continuidad, que intentes hacer los otros problemas también. Por supuesto que estamos a disposición por lo que no hayas entendido. Esperamos que te haya gustado y nos veremos en la próxima. Chao.